¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más de casa en casa y desde Nuevo Laredo, pasando por la Ciudad de México, nos vamos a la tierra de Sergio Ramírez, de Ernesto Cardenal, de Gioconda Belli y por supuesto también de otro gran escritor, Alberto Sánchez Argüello. Nos da enorme gusto que hasta Managua, Nicaragua, ese país hermano, por supuesto, centroamericano, tengamos la oportunidad de saludarte, Alberto, de recibirnos en tu casa, de recibirnos en tu espacio, en estos momentos de que nos permite estar guardados, pero también nos permite estar más en comunicación quizá a través de las plataformas y otros medios con los nuestros y con los otros. Por eso es un gusto enorme poder conversar contigo. Alberto es psicólogo, es consultor, es maestro de literatura y lengua y por supuesto también es uno de los grandes escritores nicaragüenses, especializado principalmente en literatura juvenil, infantil y también minificción, que eso es algo que nos llama muchísimo la atención. Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo está Managua? ¿Cómo está Nicaragua? Sé que son momentos difíciles, no solamente para Centroamérica, para todo el mundo, pero pues el gusto de verte y obviamente con un abrazo esperando que todos estén muy bien por tu casa principalmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por esa, yo diría, excesivamente generosa introducción al ponerme al lado de estas personas, ¿verdad? Claro que no mencionaste al que siempre mencionan, que es Rubén Darío, ¿verdad? Que Bueno, pues básicamente es claro, casi por como supuesto, hay que mencionarlo porque siempre, por ¿no? Pero supuesto. sí, muchas gracias. Bueno, ¿cómo estamos? Pues sí, fíjate, con muchas dificultades. Ya estábamos hablando previamente y lo hablé también con Benito Taibo hace unos días atrás de que lamentablemente vamos en su vida y que son unos cuantas personas las que tenemos el privilegio de poder confinarnos en casa de manera voluntaria. Yo diría que tal vez la gran ventaja ahorita es que hay mucha gente consciente, sobre todo el personal médico, médicos privados y públicos que han creado, digamos, unos espacios para compartir con la población muchísimos buenos consejos, muchos conversatorios online, espacios gratuitos en radio, y la sociedad civil y los doctores y las doctoras, enfermeros, en fin, esta gente que son los verdaderos héroes, digamos, en esta situación, no solo en Nicaragua, ¿verdad? En el mundo. Aquí en Nicaragua yo, como decimos acá, y a ustedes les rindo el charro o el sombrero, ¿verdad? De que están ahí 7/24 buscando cómo ayudar. Conozco médicos que pasan con el WhatsApp gratuito diciéndole a la gente, escríbanme, yo les voy a dar a ustedes lo mejor que les pueda dar de consejo. Tengo un tío político que es uno de ellos, que atiende, él es geriatra, y hasta hace poco con mucha terquedad insistía en seguir viendo a sus pacientes y la familia todos le decíamos, tenés que hacerlo de manera virtual, hombre, pero él es un médico clásico, ¿no? Que él quiere estar ahí, tocar al paciente y bueno, cosas que realmente a uno le conmueven, ¿no? Pero sí, esperamos, ¿verdad?, de que podamos ir saliendo de esto con mucha ayuda. Y Alberto, y la verdad es que todos somos un poco clásicos como tu tío y queremos tocar y queremos abrazar y queremos sentir. Y bueno, estas plataformas digitales son las que nos están permitiendo igual seguir conectados hasta con las personas de más edad a través de un teléfono con videocámara, que ha sido de verdad como una salida que ayuda muchísimo en estos tiempos. Ya llevamos buen tiempo todos en casa, la mayoría, los que pueden, ¿verdad? Por supuesto, pero sí ha sido un alivio poder utilizar estas plataformas digitales, las cuales tú ya tienes tiempo o gran tiempo utilizando. Y eso, yo quiero preguntarte, ¿escribes para niños, para jóvenes? Sabemos que has tenido grandes reconocimientos por tus cuentos, por tus escritos, pero está cambiando ahorita. Y usas la plataforma digital, tienes plataformas digitales donde poner tus libros. ¿Qué pasa ahorita que todo esto es a manera digital en estas plataformas y tu público, tus niños, tus jóvenes, también está confrontando una realidad que no podemos, que es ineludible? O sea, ahí está la muerte más presente que nunca, lamentablemente es algo que pues lo estamos viviendo. Y yo no sé, ¿tú va a cambiar? ¿Tienes nuevas inspiraciones? ¿Qué va a ser tu lenguaje con ellos ahora?
Bueno, digamos que tengo dos públicos y tal vez eso ayude a entender un poquito o me ayuda a mí a responder tu pregunta, Rosa. Bueno, en principio con el público juvenil e infantil, a mí me han estado invitando ya casi que al inicio de la pandemia a varias actividades, ¿no? Por ejemplo, desde Costa Rica hay un proyecto que llevan varios muy buenos amigos míos allá que se llama Barrilete. Bueno, lo llevan en Costa Rica, lo llevan en El Salvador. Ellos estaban buscando básicamente cómo llevar la buena lectura o usar textos, digamos, para, perdón, contribuir a la educación de niños y niñas, sobre todo que están en el ámbito rural, en el campo, y vinculados con fincas cafetaleras y similares. Entonces es parte de un proyecto de responsabilidad social corporativa y la idea era crear textos que estos niños pudieran realmente disfrutar como propios, o sea, que ellos se sintieran identificados. Romper con esto que pasa muchas veces, esto pasa en todo el mundo, de que niños y niñas acaban leyendo, suponete, un niño africano, africana está leyendo sobre cómo beben el té en Inglaterra, que eso sale en una charla de una escritora africana buenísima, que se me escapa el nombre ahorita. Las múltiples historias, lo que se llama la charla. Entonces, ¿cómo llevamos un texto que realmente permita la identificación cultural? Entonces yo me ofrecí, o sea, me buscaron y Ura Callejas me contactó. Y a la larga, pues creamos este libro pro bono, obviamente, ¿verdad? Sin buscar ninguna ganancia, para que los niños pudieran leerlo, niños y niñas pudieran leerlo, ¿no? Y que se tuvieran reflejados. Un trabajo de investigación de mucho amor. Ellos me dieron mucha información de campo. Yo con mi experiencia de literatura infantil y juvenil sacamos esta obra. Y hace poco, entonces me invitaron a hacer un cuentacuento. O sea, a contar la historia así, ¿no? Como estamos en este momento. Luego también me pidió lo mismo Xiao Mama, que es una propuesta de un emprendimiento vinculado con maternidad en Nicaragua, con un festival de literatura también y cuentacuentos. Lo mismo, hicimos también unos conversatorios, una plática, un contar. Luego también libros para niños me pidió que leyera, luego también Otelio Santillana me pidió que leyera. Entonces sí hubo varias semanas en que pasé así, ¿no? Haciendo videos, contando historias. Hace poco la Biblioteca Alemana Nicaragüense también me pidió un video para su biblioteca digital, porque están creando eso, actividades audiovisuales para que niños y niñas pues no mantengan, digamos, esa posibilidad de escuchar las historias. Eso en cuanto a lo que me estabas comentando ahorita, ¿no? Del público infantil juvenil. Sin embargo, hay un público que yo nunca, con el que nunca yo he dejado de contactarme de manera digital. No es ahora, no es por la pandemia. Ya desde la época de Yahoo Geocities, que te estoy hablando de antes que existiera Google. Imagínate, pues, o sea, esto eran los primeros blogs, los primeros espacios de comunidades digitales, y aquí en Nicaragua también hay unos foros que se llamaban Bacananica, que aún existe en la web, los foros ya menos. Yo ya estaba como tirando mis textos ahí. Nadie me leía, obviamente, ¿verdad? Porque pues, estaba tirándolos en una época en que pues, uno tiraba eso y ni su mamá lo estaba leyendo, pero yo lo publicaba. Cuando ya comenzaron redes sociales, Facebook y tal, yo pues empecé poco a poco a volver a escribir ahí. Y en algún momento, como en el 2011 aproximadamente, con un smartphone y mucho tiempo libre entre viajes de carretera y de avión por mi trabajo como consultor para una organización de Luxemburgo, empecé a escribir directamente online. Ahí surgieron ya las minificciones, por una cuestión natural, porque los estados de Facebook no me dejaban pasar más allá de 300 palabras, pongamos, ¿no? Entonces, por una cuestión meramente fortuita de formato, yo empecé a tirar textos muy, muy cortos. A la larga me di cuenta que existía la minificción, que en México estaban Alberto Chimal, José Luis Zárate, teníamos a Luisa Valenzuela, Ana María Shoah. Fui descubriendo toda esta gente y me fui prendiendo cada vez más con esta propuesta, con esta manera de escribir. Luego también abrí mi cuenta en Twitter, comencé a hacer 140 caracteres de texto y bueno, no he parado. O sea, desde entonces yo he continuado escribiendo en redes, ya no tanto como antes de que escribía directamente el texto ahí. Ahora existe antes aparte, lo edito, lo trabajo y lo publico, ¿no? Y así, ¿no? Pero entonces con ese público he sido en contacto. Más bien ahora ha sido como un renovar ese contacto. ¿No? Llevaba tiempo no escribir tanto como en estos últimos meses. Alberto, yo no sé si tú vives en una complejidad, porque el hecho, de escribir principalmente para niños y jóvenes, quizá es una pregunta, quizá esas ideas, quizá esa necesidad de escribir tiene que estar enfocada hacia un lenguaje y hacia un público, un target, por así decirlo, ¿no?
hay muchas otras cosas que te quedas con las ganas de plasmar y que no lo has hecho porque estás enfocado justo para este público. Y por otro lado, lo otro complejo es la minificción. O sea, cualquiera pensaría que es más fácil escribir algo relativamente corto que escribir una novela de 300 páginas. Para mí yo creo que es completamente diferente. Quizá es mucho más complejo escribir, aunque sea un cuento o aunque sea un tweet de 140 caracteres, pero con las palabras precisas y las ideas precisas. O sea, sí te metes en mucha complejidad en todo esto. Bueno, yo creo que Héctor, más que complejidad, yo diría que al final obedece a cuál es la premisa que me está obsesionando. Ok. Y la premisa que me obsesiona se deriva de forma natural a un tipo de público o a otro tipo de público. Te voy a poner un ejemplo concreto de mi vida de ahorita. O sea, a literal, hoy en la mañana me desperté y le dije a mi esposa, ya sé cómo puedo armar la novela juvenil que ando en la cabeza desde hace un año, de la cual no he escrito ni una línea todavía, ¿no? Entonces, no voy a decir demasiado, pero tiene que ver con un mundo con superpoderes y una muchacha que no lo tiene, una adolescente. Y entonces hoy en la mañana se me vino cuál es el poder que ella va a descubrir que tiene y que es la premisa fundamental de toda la obra. Fue así, o sea, me desperté, estaba desperezándome y de repente en mi cabeza ¡tac!, cayó la pieza que faltaba para que tuviera sentido para mí escribir esta novela, que probablemente la voy a empezar a escribir el mes que viene. O sea, realmente la tengo aquí y me obsesiona, me gusta, me siento muy cómodo con empezar a escribirla, siento que obedece a este momento de mi vida y que puede aportar en algo, o sea, que tiene alguna novedad, ya, que no es un cliché. Entonces, y eso pasó así, o sea, la idea es, ¿por qué sé que es juvenil? Porque son personajes adolescentes, porque tienen unas experiencias y dramas que están vinculados con la vida muy parecida a la de mis estudiantes, porque además me está llamando también eso, ¿no? Pasé todo un año con 100 jóvenes de edades entre los 12 y los 16 en el colegio que yo trabajo, y he estado escuchándolos mucho y también trabajaron planes de vida que les estuve dejando, y todo eso acabó permeando mi psique, y de alguna manera ando muy lleno, digamos, de sus historias. Entonces quiero crear esta novela que de alguna manera refleje todo lo que es el adolescente y lo que vive y lo que experimenta. No yo hablando del adolescente, sino el adolescente hablando de sí mismo, que también es para mí una de mis premisas de escritura juvenil e infantil. Yo siempre trato de escribir el personaje infantil y juvenil desde su perspectiva y no desde la mía. No sé si me explico la diferencia, ¿no? Sí, claro. No es un adulto que escribe sobre niños y adolescentes, sino que trato que yo me convierta en la voz de ellos más bien. No siempre lo logro, pero esa es mi propuesta. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se me vino la premisa y yo sé que es una novela juvenil. Yo ya lo tengo acá en mi mente, ¿no? Mientras que en el día a día yo estoy respondiendo a este reto creativo de la editorial Cherezade, chilena, que básicamente cada lunes coloca 7 tópicos para que trabajemos durante los 7 días de la semana. Entonces, por ejemplo, el día de ayer tocaba Frankenstein. Y entonces ese otro tipo de reto y es otro tipo de construcción mental, es mucho más racional, si vos querés. Y ahí el reto era, bueno, estaba desde la noche anterior, ¿no? Desde la noche del miércoles, perdón, la noche del martes, diciendo, ¿cómo voy a abordar Frankenstein sin que sea algo tan evidente o lugar común o un chiste sencillo, porque humor puede haber, ¿verdad? Pero que no sea un chiste chiclín, decimos acá, de chicle. Y entonces empecé a imaginarme la posibilidad de trabajar la metatextualidad, que es una de las cosas que me apasiona la minificción ahorita. Le estoy abusando de ella a estas alturas, ya debería de escribir un poquito de ahí. El texto que sabe que es un texto. Y entonces me tocó investigar durante unas 4 horas ayer. O sea, ahí estuve leyendo Frankenstein, volví al libro, me fui al final, me lo leí en inglés, me lo leí en español, La vida de Mary Shelley, todas las críticas a la obra, el Prometeo moderno, y salió el texto que publiqué ayer, ¿no? Pero después de mucho tiempo de coherencia de épocas históricas, registro, es un texto de 150 palabras, creo. Pero efectivamente al sumar todas, fueron unas 4 horas, tal vez un poco más, un poco menos, para poder alcanzar las 150 palabras que están ahí. Entonces ahí es ya un divertimento mental, es un complejizar
el texto, es hablar con el texto, preguntarme por un momento si va a gustar o no, luego dejar de preguntarme eso y simplemente decir, quiero experimentar con esto y hacerlo, ¿no? Entonces, es distinto. Son diferentes procesos, son diferentes caminos y recorridos. Y Alberto, ¿puedes dejar a un lado lo que está pasando con el confinamiento? Por ejemplo, no sé, de pronto oigo Frankenstein y se me viene a la mente, o igual la ciencia, lo que queremos ahorita, que quisiéramos que pasaran esas cosas mágicas de poder crear eh, nuevas vidas. O sea, no lo sé, ¿te logras zafar de este confinamiento? Porque pues, la verdad es que todos estamos tratando de salir y al mismo tiempo inmersos, ¿no? Es una contradicción. Sí, bueno, a ver, ha habido momentos y hubo una fase en particular hace como un mes, creo, y mis textos lo reflejan clarito, en que me estaba afectando no necesariamente el encierro, pero sí algo que mencionaba, creo que era Villoro, en una charla en Centroamérica Cuenta, la culpa. Sí, La claro, culpa de sí lo la, leí. lo viste, ¿no? La culpa de la clase media, la culpa del escritor, la culpa de la clase media escritor que tiene el privilegio de estar aquí, en este encierro, ¿no? Así es. Y yo lo empecé a experimentar de una manera más o menos pesada, porque es como una pesadez importante, ¿no? Y de repente incluso decirte, yo estoy haciendo toda esta diversión de escribir y allá afuera hay un montón de gente que se está jugando la vida o se está muriendo. Entonces, es como una cosa que te abruma. Uh-huh. Y de repente lo que hice fue que fui dejando entrar esa culpa en el texto. O sea, dije yo, lo voy a enfrentar desde el texto mismo. Y surgieron unas cosas medio raras ahí, ¿no? Como, y en las que yo incluso digo, ¿no? Y aquí está la realidad entrando en la ficción. Y las minificciones jugaron con eso y me permitió procesarlas. Fueron como 3 o 4 textos, algunos en particular muy duros. Hay uno que se llama una minificción teatral, porque con todo esto siempre con el reto de Cherezade, ¿no? Entonces Cherezade decía, bueno, ahora vamos a hacer uno que sea sobre teatro. Entonces yo empiezo a describir la obra y digo algo así como, esta es una obra de teatro y ustedes esperarían que pasara esto y esto, pero al final lo que ocurre es que hay una mujer que clama por la sangre de su hijo, que cayó en el suelo, haciendo una alusión a Lorca con voz de sangre. Y luego digo de que la sangre queda y la sangre llega a un hospital y está lleno de gente que está en bolsas. Y digo, y aquí está la realidad. Y el telón no se va nunca va a caer. Entonces, básicamente empecé a hacer eso. Empecé a chocar ficción y realidad, que era un reflejo directo de cómo me sentía. Y luego seguí adelante. O sea, pensé incluso en algún momento que iba a parar, o sea, que mi beta creativa iba a secarse definitivamente y que quién sabe cuándo volvía, pero aquí fue. Oye, Alberto, y platícanos sobre Mitología Mínima, que es tu más reciente libro. Sí, bueno, es curioso porque ahora mis más recientes libros van a ser los libros más antiguos, es una cosa muy divertida. Sí. Sí, porque lo que pasa es que yo tengo muchos libros acumulados. Eso alguna vez lo hablé con el Taller Blanco de Cines de Bogotá. O sea, por ejemplo, con ellos se publicó un libro en el 2019, que es mi primer libro físico, es decir, mi primer libro analógico. Yo estoy publicando antologías con Parafernalia, que es mi sello digital, desde el 2012, ¿no? Pero nunca había publicado un libro físico. Es curioso, debería ser un día una historia de todas las veces que casi publico un libro y no se pudo, porque son muchas, que por diferentes razones, que si en Honduras me dijeron vamos a publicar esto y se cayó el proyecto hondureño, que luego aquí en Nicaragua también iba a salir uno y se cayó también esa editorial que hace poco acaba de resurgir y así, así. Yo siempre digo, todo tiene un momento. Si se ha publicado en ese momento, pues a lo mejor luego quedaba en el olvido, como muchos libros, ¿no? Que quedan ahí engavetados y al final no importa que te publiquen, importa que te lean. Claro, ¿de qué sirven los Entonces, libros ahí almacenados o en las carpetas de archivos, no? exacto. Yo desconfío mucho de esa idea de lo que importa es publicar. No, lo que importa es que te lean. Cierto. Entonces, pues nada, el Taller Blanco, pues confió en mí, me invitaron, Geraudí, escritora y editora y académica venezolana, vino y me dijo, mira, vamos, te queremos publicar, y yo con gusto, y salió Miniaturas Voraces. Miniaturas Voraces es una obra que, ya voy a volver a Mitología Mínima, discúlpame que hice este frame, ¿verdad? Pero lo requiero para llegar ahí. Entonces ahí se publican textos que vienen realmente del año pasado, prácticamente, 2019, y me jalé algunos de libros que están ahí, de esos libros acumulados, ¿no? Están ahí, que se llama uno La vida en diminutivo y otro se llama El caos que traigo. Entonces,
Mitología Mínima realmente de una fase bastante previa, que era, digamos, lo que yo considero, ojalá tenga razón al decir esto de mí mismo, de las mejores cosas que logré hacer en Twitter. Antes que Twitter ya dejaran de ser 140 caracteres y se volviera una cosa enorme, que yo ya dije, no sé, ya no me gustó. Manejo mi cuenta, a veces escribo cosas, pero no es como antes ya. Hubo una época de mucha producción ahí. O sea, que yo realmente estaba muy metido haciendo microseries, tuiteando. Y Mitología Mínima es de uno de esos últimos momentos en que lo que hacía era que escribía por tópico. Y en este caso el tópico era el Minotauro. Toda la trama de, entonces yo decía, Minotauro, Teseo, Ariadna, Minos, y con estos personajes me las voy a jugar. Vamos a ver qué sale. Muy inspirado, y siempre lo diré, por Mario Lebrero, con La Casa de Conejos, que es un libro que a mí me influyó mucho, y que esa lógica de agarrar personajes y jugar con ellos hasta sacar las máximas posibilidades y variantes absurdas me ha siempre gustado mucho, ¿no? Entonces he vuelto a ello en varias ocasiones. Entonces, una de las últimas veces que lo hice fue con Mitología Mínima, precisamente. Que ahora la editorial Tinta del Silencio lo va publicando, y lo tiene publicado ya. Sí. Alberto, me llama mucho la atención porque nosotros tenemos de vecinos, obviamente, a los Estados Unidos. Y a veces, aunque estamos pegados propiamente con Centroamérica, con Guatemala, donde empieza propiamente Centroamérica, desafortunadamente nos sentimos lejanos. Pero me interesa mucho Centroamérica como región. Y ahorita tú lo acabas de mencionar. Bueno, primero hay este Festival de Centroamérica Cuenta que me encanta. Y por otro lado, ahorita mencionaste Honduras y mencionaste Costa Rica. O sea, ¿cómo hay justo esa colaboración entre los escritores principalmente de Centroamérica? Estamos hablando de Guatemala, de El Salvador, justo de Nicaragua, bueno, ese es el triángulo, ¿no? Que hablamos de Honduras, por supuesto, Panamá, claro, sí. Costa Rica. Entonces, llama muchísimo la atención cómo ustedes sí pueden trabajar como región, como si fuera realmente la Unión Europea que trabajan como región. Y aquí, de alguna manera, ustedes que aparte también pueden andar de un lado a otro y pueden inclusive hasta trabajar, ¿no? En alguno de estos países de Centroamérica. Bastante. Bueno, mira, yo creo que, bueno, mencionaste a Centroamérica Cuenta, este festival, que Sergio Ramírez, Ulises Juárez Polanco, ya fallecido, y Claudia Neira ahora también muy involucrada, son los que han estado moviéndolo en los últimos, que a ver, serán 5, y no me acuerdo cuánto llevan, ya creo que son 5 o 6 años, por ahí. Ha sido clave para lograr gran parte de lo que está diciendo ahorita. Ojo. O sea, antes Centroamérica Cuenta, a mí no me consta que estuviéramos tan conectados o tan comunicados algunos de nosotros, porque tampoco creas que es que todos estábamos en una cofradía, como sí ocurre, por ejemplo, en la minificción, que podríamos, si querés, tocar eso después, que trasciende fronteras esa cofradía, y ahí nos va muy bien. Pero en cuanto a la literatura centroamericana, efectivamente, el Festival Centroamérica Cuenta ha sido vital para ponernos en contacto. Es decir, al inicio, en las primeras ediciones, en algunas que yo estuve como oyente y otras en las cuales ya participé, o empecé a participar, invitado, se hablaba mucho de la balcanización cultural centroamericana. Es decir, que cada país era muy, y es muy, endógeno en su consumo cultural. Digamos, en esto que nos toca hablar literario, podríamos hablar de la música, podríamos hablar de otro tipo de contenidos culturales, como el teatro, pero en la parte literaria, que es lo que nos está tocando en esta plática, efectivamente, en Costa Rica solo se leía al costarricense o la costarricense y de repente al mexicano o la mexicana o al español o al argentino, ¿ya? Pero no al nica o al hondureño o al salvadoreño o al panameño o la panameña. Y igual así en cada país, lo mismo que te acabo de decir ahorita, ¿no? Entonces, Centroamérica Cuenta empezó a cambiar eso con una cosa muy sencilla. Uno, estableciendo diálogos entre nosotros, o sea, colocándonos en espacios, en foros, en mesa, y conociendo además el nombre de cómo se llama la persona que escribe en Costa Rica cuentos. Se llaman así. O sea, poetas, escritores, narradores, narradoras de los otros países que ni siquiera sabíamos cómo se llamaban.
Y luego los libros, la circulación de los libros, que ha sido importantísima. O sea, en Nicaragua empezaron a entrar a nuestras librerías los libros de todos estos autores y autoras contemporáneos de Centroamérica gracias al festival. Porque esta gente venía, junto con los editores, claro, y las casas editoriales, a presentar los libros a Nicaragua y a quedar acá en existencia. Al punto que Nicaragua en algún momento se convirtió, ahora no tanto, ¿verdad? Por todo lo que está pasando, en el puerto de los libros centroamericanos. O sea, vos te ibas aquí a las librerías de Hipamer Literato y encontrabas ahí libros de escritores hondureños, de escritores, bueno, más costarricenses, salvadoreños, guatemaltecos, panameños, de la gente que había estado en los festivales. Entonces, bueno, y luego Sergio también estuvo creando otros proyectos de compilación de cuentos junto con el Latinoir de Francia y también con otras propuestas, creo que alemanas. Sí, correcto. Y también, bueno, y españolas, compilando cuentos centroamericanos y haciendo siempre esa posibilidad de divulgación. Algunos de nosotros, insisto, no puedo hablar por la mayoría del gremio, hemos sido necios en mantener los contactos con los escritores y escritoras de Centroamérica, ¿no? Entonces, tal vez no de la mejor manera posible, tal vez no con el tiempo que quisiéramos, pero ahí estamos. Por poner un ejemplo, María del Mar Bosa, escritora costarricense, la que conocí gracias a Centroamérica Cuenta, me contactó la semana pasada para hacer una entrevista parecida a esta, para unas clases de ella que ella da a nivel de posgrado, sobre literatura creativa y así, ¿no? Pero también ella está llevando una editorial que se llama Abecedaria, que la propuesta es Voces de Mujeres en la narrativa centroamericana. Y entonces ella va y me escribe, Alberto, ¿podrías ayudarme recordándome nombres de escritoras de Panamá? Yo soy Nica. Pero sé, o sea, gracias al festival y a toda esta cantidad de actividades, ya le puse yo 3 nombres, ¿no? Ya le puse yo, bueno, Sonia Ehlers, Lilian Guevara, Melanie Taylor. Le digo, te contacto si querés con ella, déjame que les pregunte antes porque hay que respetar la privacidad de la gente. Entonces yo ya les contacté, ya ellas me respondieron que claro que sí, entonces ahí quedó eso. Entonces ese tipo de conexiones y articulaciones surgen de Centroamérica Cuenta, pero luego depende de nosotros. Y ahí vamos, o sea, estamos tratando de hacerlo. Y justo eso que dices, depende ya de ustedes y depende también ahora de generar estas nuevas plataformas para seguir traspasando fronteras y además también las editoriales, hasta dónde se van a comprometer, porque además ahorita el tiempo también es muy difícil para las editoriales tradicionales. O sea, si es un tiempo, podemos decir que un buen ratito va a haber una nueva normalidad medio extraña. Entonces, también esto es para se tiene que apostar a nuevas estrategias para la literatura. Aquí, solo para acabar de puntualizar eso que decías que es importante, que no quiero dejar escapar como otro elemento que también nos ha beneficiado con Centroamérica Cuenta, es que algunas editoriales, como por ejemplo Anamá de Nicaragua y Uruk en Costa Rica, empezaron también a apostar, ya lo habían hecho desde antes, ojo, porque también valga decir que no solamente ha sido Sergio Ramírez, Claudia Neira y Ulises los que han movido esto, lo han movido también las editoriales de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Costa Rica, Nicaragua, de Panamá, y particularmente Uruk y Anamá son las que yo vi que ya venían apostando a publicar no solamente a los locales, sino también a los centroamericanos. Entonces se han convertido en editoriales más regionales, que es un poco la apuesta con la que se venía moviendo toda esta iniciativa cultural en los últimos años. Como decís vos, ahora hay un reto o una amenaza con toda esta situación sobre estas casas editoriales que las tienen difícil, pero bueno, que esperamos que sobrevivan y podamos seguir siempre en este camino. Seguramente. Alberto, ahora te voy a cambiar completamente el tema para que nos digas, por ejemplo, qué es el platillo más rico, tradicional nicaragüense para nosotros los mexicanos, que digas, con esto van a hacer que vengan a Nicaragua un día a probar. Me la estás poniendo difícil. Pues fíjate que esto depende de dónde haya nacido el nicaragüense al que le preguntás. Claro. Entonces, tú eres de Managua, tú eres siempre Managua. Soy lo más aburrido del mundo, o sea, las mejores comidas y tradiciones están fuera de la capital. La capital
Yo, por ejemplo, soy mucho de fritanga, que es la carne asada con maduro, gallo pinto, pero también me gusta mucho el nacatamal, que también es mucho de Managua. El nacatamal no es muy diferente a los tamales, bueno, pero el nacatamal, bueno, ya sabemos, ¿no? La masa, más cerdo, más papa, más pasa, buenísimo, un poquito de chile, pero el chile va diluido, ¿ah? Porque el chilito solito así no funciona muy bien. Pero luego te vas a otras partes del país, te van a hablar del vigorón, el vigorón en yuca con chicharrón y una muy buena ensalada de repollo, el indio viejo, que me van a matar porque no lo voy a poder describir ahorita. Entonces, sí, pues hay muchas comidas tradicionales. A mí me encanta la catamal. Yo te diría que si lo comes te va a gustar mucho, pero claro que te va a gustar porque ustedes, pues, estamos en sintonía gastronómica. Sí, por supuesto. En el sur de nuestro país, de México, en Oaxaca, en Guerrero, también hay el nacatamal, que está envuelto en hoja de plátano. Correcto. ¿Sí? Sí, Acá, lo único es que acá creo que no le ponen pasas, pero bueno, habría que probarlo. bueno, bueno, eso de la pasa o la ciruela incluso depende de dónde te lo dan. A veces va con papa, a veces no lleva papa, a veces le meten el arroz. Bueno, hay varios tipos, ¿no? Varios tipos de nacatamal al final. Y fíjate que ahora que comenta Héctor de los guisos y de los platillos que te gustan, la verdad es que también ahora en el confinamiento se cocina mucho. A la gente que le gusta además, o sea, aparte de leer, Y a la que de... no le gusta, tenemos que aprenderlo. No nos queda de También, otra. sí, y se cocina, y entonces también es maravilloso de pronto descubrir, pues a lo mejor historias encantadoras hasta de la familia a través de una receta, ¿no? Claro. Y yo creo que la ciencia ficción también a todos nos gusta. Y pues mira, aquí que estamos en el norte de México y que disfrutamos también de algunas novelas o películas de ficción, pues bueno, Stephen King, por ejemplo. O sea, a ti, ¿cuál te gusta? ¿Qué te parece? ¿Se te hace demasiado comercial? Es una Mira, ciencia ficción muy eh, conocida. estás mencionando, curiosamente, a uno de los primeros autores que siento yo ahora que me formó a mí como escritor. O sea, en realidad, Stephen King es de mis primeras lecturas ya de adolescente siendo joven. Me explico, ya yo realmente escogiendo mis lecturas, aunque siempre las escogí, siempre tuve una suerte enorme. La biblioteca de mi escuela era gigantesca, una maravilla, una escuela franco-nicaragüense, así que había literatura nicaragüense, europea, barbaridad de bellezas, ¿no? Y la biblioteca de mi padre ama a Stephen King, o sea, lo ama. Mi papá se ha leído todos sus libros y sigue leyéndolo además, cosa que yo ya dejé de leerlo hace años ya, no porque no me guste, sino porque pues de alguna manera empecé a leer otras cosas también. Pero mi padre sigue leyendo a Stephen King. Y mi padre también leía a Arthur C. Clarke, a Philip K. Dick, a Ursula K. Le Guin, o sea, mi padre era un hombre de ciencia ficción y de horror. También a todo lo que era Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, en fin, todos esos libros estaban en casa. Entre el horror y el realismo mágico, ¿no? Correcto, sí, y ciencia ficción. O sea, mi padre Sí, 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 estaba, claro. estaba dándome a mí la posibilidad de entrar directamente a la literatura contemporánea. Y fue un enorme favor que mi padre me hizo. O sea, todos esos libros estaban ahí. Él no me dijo léelos, solo estaban. Yo primero, el más chiquito, jugaba a ponerlos en cierto orden y les ponía números y luego apuntaba el número de los libros en una libreta, jugaba bibliotecario. Y luego eventualmente lo fui bajando, lo fui revisando, las portadas me llamaban la atención. Como Stephen King llamaba la atención, por supuesto, las portadas. Y entonces empecé a leer. Y entonces ya me leí Cujo, ya me leí Pet Sematary, ya me leí The Shining, donde Shining pasé unas noches así que no les cuento, ¿verdad? Y bueno, y todos estos libros de Stephen King efectivamente fueron de mis primeras lecturas. O sea, yo me construí como lector leyendo a Stephen King en gran parte, además de literatura latinoamericana. O sea que para mí, al contrario, Stephen King para mí lo tengo súper bien posicionado. Me parece que es un tipo con una enorme imaginación y obviamente una construcción de narrativa sólida. Hablando de eso, y eso lo hablamos también con Benito, los dos estábamos así sorprendidos de cómo casi no se habla de que The Stand, o le llaman en español La Danza Macabra, es un libro de Stephen King que habla de una super gripe mutante que acaba Sí. matando a millones en el planeta. Pero Sí, bueno, y te lo comento porque es una lectura, digo, es muy comercial y es muy conocido, pero realmente
su presencia es completamente, ¿cómo se puede decir? Permanente en la gente. Hay gente joven de pronto que lo leyó o vio alguna película de él, inclusive, y me dicen, bueno, es que estamos ahorita viviendo como en esa película de la cosa, de que no sabes qué es y a qué te estás enfrentando. Entonces, qué maravilla también que la literatura nos permite, nos alimenta en la vida presente, le da un sentido a lo que está pasando y también nos debe de llevar a buscar otras salidas. Yo creo que ahí ese es también el reto de ustedes, el compromiso de ustedes como escritores, ¿no? Llevarnos a algún camino. Alberto, ojalá que aportemos. Alberto, si quieres compartirnos tus redes sociales para seguirte leyendo. Claro, bueno, en Facebook es Alberto Sánchez Argüello, ¿verdad? Ahí me encuentran mi página, fácil. Y en Twitter, 7Tojil, el número 7, Tojil. Y en el caso de Instagram, igual, Alberto Sánchez Argüello o Alberto Sanar, me encuentran. Ahí estoy. Pues un gusto conversar contigo, un gusto leerte y ahora conversar, por supuesto, y ojalá sea la primera de muchas otras ocasiones. Y cuando vengas a nuestro país, avísanos para llevarte también a los nacatamales, ¿no? Claro. Estoy pendiente de volver. Pude ir en el 2016, invitado por la Secretaría de Cultura de Ciudad de México, precisamente para el primer encuentro con José Arriola de Minificción, con la Feria del Zócalo. Así que desde esa vez no he vuelto. Esa fue la primera y la última, pero seguramente que caeremos de nuevo por allá. Muchas gracias, un abrazo. Hasta Managua. Un abrazo. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Gracias, Alberto. Hasta luego. Bye.